Bueno, esto es un vídeo de repaso para el tema de texturizado. Voy a empezar primero explicando cómo añadir texturas a un material. Luego veremos el mapeado, diferentes mapeados de esas texturas. Como estamos utilizando el motor de videojuegos de Blender, tendremos que utilizar un tipo específico de mapeado. Pero bueno, primero vamos a ver los más básicos. Bueno, voy a empezar. Primero voy a poner estas figuras en el cilindro y la esfera en Smooth, un sombreado suavizado. Y el cuadrado, el cubo lo voy a dejar igual. Bien, vamos a ver. Ahora mismo los tres objetos que tengo en mi escenario tienen el mismo material. Este material gris, voy a poner el sombreado en Imperial. Bien, es un material gris predeterminado, medio plasticoso. Vale. Una vez que tenemos nuestro material, podemos ir a la pestaña siguiente que tenemos aquí en propiedades, esta de aquí. Y aquí tenemos varios slots o lugares para poder poner todas las texturas que nos hagan falta. Tenemos mogollón. Bien. Voy a ir al primer lugar y voy a añadir una textura nueva. ¿Vale? Lo voy a llamar difuso. Y vamos a... creo que tenía una ya abierta aquí, sí. Si no, voy a abrir otra con Open Texturas. Aquí tengo un montón. Esta de aquí, suelo meter. Bien. No se ve aún. Aún no se ve nada. Bien, pero mi textura se ha cargado. De hecho, ha cambiado el color del material. Lo que pasa es que aquí debajo de Image Mapping, tenemos el mapeo. Está usando las coordenadas V, que eso es lo que veremos más tarde. Vamos a probar primero estos. Ninguno de estos objetos tiene su capa V desplegada, así que vamos a utilizar Generated, coordenadas generadas. Vale. Voy a cambiar un momento material a Rendered. Bien, vemos que la textura se ha aplicado en la capa superior y luego hacia los lados. Esto es lo que pasaba en clase. La textura se estira, los últimos píxeles de los extremos se estiran hacia abajo. Eso es porque tenemos la proyección en flat, que significa plano. Esto viene muy bien si tenemos un objeto que es un suelo, o sea, un terreno. Pues podríamos perfectamente poner una textura en modo mosaico como esta. Este es un modo mosaico. Y ya tendríamos pues el plano texturizado. Aquí voy a explicar un par de cositas más. El offset simplemente es cambiar donde empieza la textura. Como esta textura es un mosaico, pues tampoco no nos importa mucho. Se verá bien. Size sí que nos puede interesar. Si por ejemplo queremos que esa textura se aplique en repetición y más pequeña, podemos cambiar el tamaño. Vamos a ver, un 3, un 3. ¿Veis? La textura es más pequeña, las repeticiones. Vamos a probar con un 15. Bien, y creo que me he pasado un poco, en vez de 15, pues, no sé, un 8.
Vale. ¿Veis? Tenemos texturizado esto como si fuese una, si no fuese una imagen en mosaico, pues se verían los recortes, ¿no? Vale. Aquí solamente estoy cambiando la X y la Y porque son texturas planas, ¿no? Las texturas procedurales sí que cambian, tienen estas tres coordenadas. Las texturas que cargamos desde un mapa de bits, pues no, simplemente con que cambiemos el tamaño de en X y en Y es suficiente. Bien, ahora veamos la proyección. En vez de flat, en vez de plano, vamos a probar con cubo. Vale, ese tipo de proyección está optimizada para objetos, cajas y bueno, en la esfera pues no funciona del todo mal, pero en la esfera sí que hay en algún momento se verá algún recorte. Vamos a acercarnos. Sí, aquí está. Aquí es cuando se ve un recorte. Aquí está. Toda esta parte de aquí. Vale, estos son formas de mapeo para los primitivos. Vamos a probar con Tube. Bien, la proyección tipo tubo para los objetos cilíndricos viene otra vez para un barril o algo por el estilo, o algún tipo de objeto circular con tapa. Voy a probar a quitar. No, al revés. Vale, así se ve mejor. Bueno, hay que jugar con las coordenadas cuando utilizamos esto. De todas maneras, nosotros vamos a estar trabajando con el motor de videojuegos. Este tipo de mapeo no está disponible. Quería mostrarlo. Poner esfera. Bien. Este es un mapeo tipo esfera. Que bueno. Veis que la textura se mapea en torno a lo que vendrían siendo los polos de la esfera. Vamos a poner esto el mismo número de repeticiones en X y en Y. Bien. Sin embargo, estos, como ya he dicho, estos tipos de mapeo, vamos a cambiar a Blender Game. Estos modos de mapeo, que es lo que nos pasaba en clase la vez pasada, no están disponibles para el motor de videojuegos. Aquí tendremos que utilizar otro tipo de coordenadas que no son las generated ni objeto. Llegamos a ver también, tampoco funcionaban con esta proyección. Estamos obligados a utilizar las coordenadas V. Y esto, básicamente, yo le llamo el despellejamiento. Básicamente es coger la superficie de nuestros objetos y desplegarla en un plano en 2 dimensiones para poder pintar sobre ellas. Bien, voy a desplegar esas coordenadas para cada uno de estos objetos. Son muy sencillos. Voy a probar, a ver, UV Editing. Bueno, mejor prefiero desde aquí pasarme a... Puedo abrir otra ventana, será más fácil. Está UV Editor, aquí estás. Vale. Bien, este es el espacio en 2D para las imágenes. Vamos a... y los planos V también. Voy a empezar desplegando el más sencillo, que es el cubo. Entre en modo edición. Y lo que necesitamos hacer en modo edición, voy a pasarme a modo bordes.
es, pensando como si fuese un modelo de papel, decirle por dónde queremos recortar la superficie. La forma más sencilla de recortar un cubo es, bueno, cogiendo alguno de los bordes verticales y en la parte inferior, pasa esto un momento a sólido para que se vea mejor, y en la parte inferior hacer lo mismo con 3 de esas aristas, solamente con 3, formando una U. Con eso sería suficiente. Una vez que tenemos estos bordes seleccionados, habría que ir a la tercera pestaña. Recordar que estamos en modo edición, la pestaña que se llama Shading UVs más bien, y aquí abajo tenemos algunas de esas opciones. Bueno, tenemos 3 nada más, es muy sencillo. Marcar la costura, Mark Seam, Clear Seam, que es borrar la costura, y luego un montón de métodos diferentes para desplegar, para despellejar nuestro objeto. Bien. Vamos primero, tengo seleccionados ya los bordes que quiero marcar como costuras. Pincho este botón, cambian de color, si lo hemos hecho bien se verán en rojo. Voy a deseleccionar con la tecla A y ahí está, se me quedan los bordes en rojo. Ahora selecciono todo con la tecla A otra vez y pincho en Unwrap. Ahí está. Bien. Esto es el mapa V. Y bueno, podemos, aquí que ha quedado muy bien, solamente tendría que cambiar el tamaño un poco. Podemos escalarlo, podemos rotarlo, podemos cortar, hacer todo tipo de edición a nuestros planos V. Aquí esto ya es suficiente. Vamos a ver cómo pasar a modo objeto. Modo material. ¿Veis? Se supone que tenemos un poquito más de control con el mapa V. Podríamos tener varios mapas V, por eso tenemos aquí un espacio para seleccionar diferentes mapas, pero bueno, ahora solamente tenemos uno y es el único que vamos a utilizar. No tiene mucho sentido, es para utilizar 2 o 3 mapas diferentes cuando ya son para mallas bastante más complejas, como un personaje, por ejemplo. Podríamos tener un mapa V para el cuerpo y un mapa V solamente para la cara, para poner una textura con mayor detalle. Bien. Salte de aquí. Bien, vamos a seleccionar este otro. Bien, aquí esto es un poco diferente. Para cortar el cilindro, lo que haría sería recortar ambas. Uy, voy a poner esto en sólido para que se vea mejor si no lo veo. Primero, marcar las tapas, que son las caras superior e inferior. Luego, cortar, hacer un corte vertical para que esto se despliegue. Así. Y por último, seleccionarlo y dar la primera opción, Unwrap, que es desplegar. Bien. Tenemos aquí algunas opciones. Vemos el margin es el margen entre las islas. Estos se llaman islas V. Bien, tenemos aquí algunos métodos para desplegar la malla. El predeterminado es basado en ángulos. También podemos utilizar el conformal. En objetos tan sencillos como este no va a haber ninguna diferencia. Cuando desplegamos alguna geometría más compleja sí que habrá diferencia, pero aquí no. Bien, vamos a salir y veamos cómo funciona. Bien, aquí es donde se ve alguna costura. Aquí tendríamos que
buscar la forma de editar la textura para que no se vea esa costura. También podríamos editar, vamos a ver por dónde está aquí está. Voy a seleccionar solamente esto. ¿Veis? Si cambio la forma de la isla V, también cambia. Casi. Ya está. Puedo cambiar el tamaño de la isla V y también va cambiando la disposición de las coordenadas del plano. Esto se queda, bueno, aquí hay un corte que no. ¿Cuál será? ¿Será este de aquí arriba? A ver, vamos a moverlo. No, este es el de abajo. Selecciono este, vamos a intentar que coincida un poco mejor. Esto va a ser difícil. A lo mejor puedo ir rotando un poco. No, esto va a ser bastante difícil. Sí, aquí tendría que editar directamente la textura. Bien, voy a salir un momento. Y lo último sería el círculo. Este objeto va a ser el más complicado, porque va a haber, queramos o no, va a haber una deformación en la textura. Vamos a ver. Esto es como desplegar un mapa mundi. Mirad lo que pasa. Así. Es un corte, he hecho un corte en la textura, perdón, en la malla, por la mitad. Selecciono todo. Unwrap. ¿Veis? Veremos que justo en medio se ve una. Ahí está. Esto es una forma. Esto para que coincida va a ser muy difícil. A lo mejor, otra cosa que se podría hacer es, depende de dónde, si este objeto solamente se va a ver la parte de arriba y la parte de abajo va a estar siempre escondida o en penumbra, podríamos hacer el corte. Voy a borrar la costura aquí. Vaya. Y voy a colocarla más abajo. Así. Vuelvo a hacer un unwrap. Y bueno. El único problema que veo es que la textura se deforma hacia el centro del círculo más grande. Sí, aquí tendríamos que, para un objeto como este, tendríamos que utilizar esta textura, pero como un stencil o como para pintar directamente sobre el modelo, porque esta textura, quieras o no, se va a deformar si la aplicamos tal cual. Pero todavía es un poco más avanzado, pero se podría utilizar esta textura como pincel para pintar sobre el objeto. Bien, vamos a dejar en paz estos modelos. Y voy a sacar aquí, para que veáis. Snap to center, ¿dónde está? Curso center. Bien, un objeto nuevo. Un cubo. Este es de negro porque no hay luz. Vamos a añadir una lámpara.
Suficiente. Entramos en modo edición y voy a hacer un par de modificaciones rápidas. Para que veamos cómo podemos desplegar la malla de un objeto un poquito más complejo. Algo así como un poco mecánico. Bien, suficiente. Bien, vamos a ponerle el mismo material que estamos usando, que es este. No se ve porque estamos usando coordenadas V y este objeto aún no tiene coordenadas V. Vamos a crearlas. Bien. Bueno, voy a hacer algo un poquito más. Supongamos que esto tiene un agujero ahí. Vale, esto ya es suficiente. Esto ya es un objeto, pues bueno, bastante más complejo. Tenemos que buscar la forma de poder desplegarlo con el mínimo de bueno, con el mínimo de cortes en la textura, es decir, que las costuras estén lo más escondidas posible. Yo, por ejemplo, cortaría todo el hueco y estas aristas. Mira, vamos a marcar esas costuras y vamos a hacer un wrap previo para que veáis qué es lo que estoy haciendo. Wrap. Bien. Ahí está. Bien, el resto del objeto está mal desplegado porque no hemos puesto ninguna textura, pero, una costura, pero lo que es esta parte, el agujero, ya tiene un plano, una isla V para el solo, que está bastante bien. Ahora falta desplegar el resto. Yo haría lo mismo, voy a cambiar un poco un momento a sólido para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estos cuatro lados, igual que como hemos desplegado y hecho las costuras para el cubo, lo podemos hacer para este objeto. Esto se abrirá así, así, así. Ah, bueno, este no. Este lo dejamos tal cual. Hacemos la U. Esto tiene que... Esto no lo marco porque este va a ir pegado a esta cara. Se va a abrir por aquí. Bien. Y aquí también voy a cortar completamente esta pieza. Bien. Marcamos sim. Ahora tenemos los sims internos y el cubo externo. Vamos a seleccionar, hacemos un wrap de nuevo y esto ya es diferente. Esto es la parte de dentro, esto que quedó muy bonito, listo para texturizar, es la parte externa. Y este aborto de Satán que está aquí aún es
toda esta parte que parece un tornillo. Esto es la parte que aún no está lista. Vamos a añadir más cortes, más costuras. Y a ver, yo creo que esto ya es complejo. Esto es complejo. Esto... Bueno, podemos probar. Cortando. Vamos a ver cómo sale. Estos no. Estos ya están recortados, pero puedo hacer un recorte por todo este lado y luego cuando llegue aquí dejando uno de los lados sin cortar para que quede ahí pegado como una especie de tapa. Vamos a probar cómo funcionaría. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Se podría hacer mejor, pero no está mal. Bien. Con un objeto así de complejo ya puede haber diferencias entre el algoritmo de Angle Based basado en ángulos y el conformal. Bueno, sí, el conformal el resultado es bastante peor, así que vamos a quedarnos con basado en ángulos, que nos genera esta isla que está bastante bien. Bien, vale. Luego, y vamos a pasar a material. Bueno, no está mal. Voy a hacer algo así en 5 minutos. Vale. Bien, en el siguiente vídeo hablaré sobre las diferentes texturas que vamos a utilizar. Difuso para darle el color, especular para darle los reflejos y normales para simular el relieve de la textura. Tal y como lo vemos ahora, sí vemos color, pero vemos que es bastante plano. Bueno, vamos a hacer una demostración así rápida y esto ya lo explicaré en otro vídeo de repaso. Vamos a añadir textura nueva. Esta va a ser la de especular, que es la que controla los reflejos. Vamos a abrirla. ¿Dónde dejé esto? Aquí, creo. Sí, aquí está. Esta es la especular. Vamos a copiar algunos de los settings que tenemos en difuso. La primera textura es 8 y 8, vale, en mapping. Vale, es que si no, claro, entonces se nos ve a otro tamaño completamente. Bien, esto en V, flat, y creo que aquí era 8 y 8. Vale, vamos a cerciorarnos de que el mismo tamaño, sí, justo, sin problemas. Bien, ahora bien, voy a cerrar estas pestañas. Mapping, aquí está. Este es el panel que controla, influencia, que controla qué parte del material afecta cada textura. No, difuso, voy a quitar un momento especular. Difuso controla alguno de los parámetros, por lo menos alguno, por lo menos color, de este bloque difuso. ¿Vale? Si quito el color, pues se queda el color original del material, que es un gris, bueno, una especie de gris casi blanco. Voy a poner un verde para que se note. Bien, aquí si pinchamos en color, la textura sobrescribe el color del material que tenemos en la otra pestaña. Podemos utilizar intensidad, alfa, translucencia, pero bueno, lo normal es utilizar color. Ahora bien, especular, que de forma predeterminada también está afectando el color,
Sí, tiene que afectar el color y la intensidad, pero no del sector difuso, de nuestro bloque de opciones de difuso. Sino tiene que ir aquí a especular. El color y la intensidad. ¿Veis? ¿Veis este reflejo de aquí? ¿Ve? Vamos a quitarlo un momento. ¿Ve la diferencia? El reflejo es completamente... se refleja toda la cara, dando la sensación de que claro, obviamente esa cara es un plano, no hay más... y que la textura está pintada, no es real. Bien, ¿vale? Esto... una vez ponemos la textura especular, pues esto cambia, ¿vale? Bastante. Voy a mover la luz para que veáis el efecto. Que claro que esto es un sol. Por eso no, vamos a utilizar punto. Hacerle un poquito más de energía. Si la diferencia de las lámparas de sol con una lámpara de puntos es que la lámpara de sol da igual como... bueno, puedes rotar la lámpara, pero la luz es una cascada de luz, entonces casi no hay diferencia. No se aprecia diferencia cuando mueves el lugar esa lámpara tipo sol. Cuando la giras sí, pero cuando la mueves no. ¿Veis? Ahí está. Ahora sí que se ve la diferencia. Bien, si queremos que la intensidad de nuestros reflejos solamente sea afectada por la textura, pues aquí en el material deberíamos bajar la intensidad a 0 y que sea la textura la que se encargue de ello. Bien, y lo último sería añadir las normales. Open. Y son estas de aquí. Vale. Aquí hay que dar un par de pasos extra. Tenemos que ir a el sampleo de la imagen y decirle que esto es un mapa de normales, no una imagen normal. Luego un mapping, esto ya lo hemos hecho. Está en 8. Bien. Y lo quitamos del bloque de difusos y nos vamos a geometría. Normales. Bien, ¿y qué es lo que hace esto? Bueno, da la sensación de tener un relieve. Voy a quitar las otras dos para que veáis qué es lo que está haciendo, ¿vale? Vale. Esto es la cantidad de desplazamiento que simula esa geometría. De forma predeterminada está en 1. Pero creo que es un poco demasiado. Vamos a bajarlo un poco. Vale, algo así mejor. Vale. Luego vemos la textura especular y la textura de difuso. Y en conjunto, esos tres. ¿Vale? Bien, bueno. En el próximo vídeo veremos esto de los tres tipos de textura con mayor detenimiento. Venga.